¿Me ponías un poco de bacalao desmigado? Ah, medio kilillo, así más o menos, sí. Vale, gracias, Olga. Hasta luego. Bueno, así que... ¿me puedes poner medio kilo de calabaza? Dejan un kilo. Bueno, deja así, llevamos todo. Me ponías un kilo de patatas y si tienes un poco de perejil me pones también. Ahí bien. Sí, lo meto aquí. Venga, pues gracias, hasta luego. Bienvenidos a Cocinando Contigo, aquí en La Brecha. Hoy os voy a elaborar dos recetas. Una es una crema de calabaza con queso y gambas y la otra va a ser unos boliños de bacalao, o aquí también buñuelos de bacalao conocidos aquí. Bueno, vamos a empezar a echar un poco a calentar el aceite. Y vamos a ir picando toda la calabaza. Picamos pequeñito. Ahora picamos un ajillo. Y echamos. Vamos incorporando la calabaza. De sal. Y que se rehogue para que se ablande, que vaya haciéndose eso poco a poco. Y de mientras voy a empezar con la otra también, que es el boliño de bacalao. Entonces, cogemos el puré de patata, más o menos 800 gramos o así. Esto ya lo he traído de casa cocido, pues cocer las patatas y pasarlas por el pasapurés, pero esto ya he traído hecho. Adelantar. Echamos un par de huevos. Y luego si nos hiciera falta más le pondríamos algo más, pero de mientras... separando esto bien. Salpimentamos un poquito. Ahí. Esto tenemos que se vaya ablandando la calabaza. Y cuando esté blandita la cubriremos de agua para que se vaya cociendo. Entonces aquí, cuando ya tengo esta mezcla, tenemos bacalao, que es para mezclar con las patatas. Lo picamos pequeño. Este es bacalao de salao. Lo hemos comprado salao y lo hemos tenido durante 48 horas con 3 cambios de agua. Y esto se junta crudo con la patata. 400 gramos, aquí tenemos demasiado, pero vamos a echar 400. Y todo esto mezclamos. Vamos a meter algún huevo más para que quede más jugoso. Ponemos otro huevo. Hasta que quede una consistencia un poco jugosa para poder bolear y luego freír. Que no se me queme esto. Ahí. Ahora, cuando ya está así blando, cubrimos un poco de agua y que hierva. Ahí. Y ahora dejamos que hierva ahí hasta que se haga. Aquí a esta mezcla le meteríamos un poco de perejil picado. Y voy a poner una sartén ya a calentar con bastante aceite para freír las bolas.
Es mejor freír en abundante para que se dore por todos los sitios a la vez y quede más uniforme la bolita. Ahí estaría. Y mientras se calienta esa, acabamos de hacer nuestra mezcla. Vamos a echar un poco más de sal, ya que el bacalao era desalado. Y lo seguimos. Cogemos el aceite, ya casi tenemos. Entonces volaríamos con dos cucharas, volaríamos unas bolillas para echar ahí. Y de mientras, vamos, las gambas estas que tengo aquí, que son para echar luego dentro de la crema de calabaza, al ser bastante grandes, vamos a partir por la mitad. Las voy a ir partiendo para que no queden muy grandes. Nada, si no se pueden comprar también las pequeñas, que no pasa nada. Y las salpimentaríamos también. Así estarían todas picadas. Pues una vez que tenemos así picadas, la cantidad esta, salpimentaríamos, las reservamos aquí, las dejaremos ahí para luego las vamos a usar. El aceite este ya tendríamos bastante caliente. Entonces empezaríamos con las bolas de patata. Vamos a hacer muy grandes para que queden como si serían unas pequeñas croquetillas. Ahí está, empezando a calentar ya. Esto luego se puede comer como croquetas. Queda un estilo parecido. Cuando ya estén así doraditos se van sacando y al final queda como si sería una croqueta si tratase. La calabaza tarda unos 15-20 minutos, no más en cocerse. Es fácil de cocer. Ya en cuanto se vayan dorando, les vamos dando vueltas. Todo el bacalao, aunque hemos metido crudo, con el mismo calor de aquí ya se va cocinando. Damos otra vuelta a las calabazas. Esto casi ya tendríamos la calabaza. Ya se ve que ya se está deshaciendo. Y luego va a ir triturada, que no se va a notar nada. Aquí vamos a sacar los buñuelos que ya tenemos hechos. Los ponemos en papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Hay otro. Sí. Ahí va. Así. Los buñuelos quedan un estilo croqueta, pero quedan muy ricos también si hacéis una salsa verde y luego los sumergís en la salsa. Pues el bacalao queda bueno también allí metido. Ahí. Así. Esta tendríamos caliente ya. Echamos un chorrito de aceite para freír las gambas. Bueno, le vamos a dar solo un pequeño salteado, porque luego cuando metamos dentro de las cremas se acaban de cocer allí dentro. Hay que se salteen. Vamos a poner un poquito de perejil a las gambitas también y sal. Aquí casi ni las vamos a hacer, o sea, solo un pequeño salteado, las escurrimos de aceite y que queden luego ya duras para meter dentro de la crema y que se acaben de hacer. Las gambas le damos el pequeño salteadito, ya más de sal. Nada, quedan casi crudas, porque las vamos ahora a meter dentro de la crema. En cuanto la tenemos triturada la crema, las metemos dentro. Y echaríamos la crema para llevar a triturar. Y llevamos a triturar esto. Y ya tenemos triturado. La pasaríamos. Ahora está un poco así, pero luego el queso la deja cremosita.
Volvemos al fuego la crema de calabaza. Cuando tenemos ahí ya, le añadiríamos el tipo queso tipo de Filadelfia. Pero bueno, echamos unos 120 gramos. Esto le va a dar más cremosidad a la crema. Y las gambas que las tenemos ahí a medio cocer aún, luego se añaden aquí y se terminan de cocer dándole un hervor a esto, al conjunto. Vamos a quitarles el exceso de aceite a las gambas y el agua que han soltado, y las gambas también van adentro. Y vamos a ir preparando un poco de perejil picado para echarle por encima para adornar el plato, mientras esto se acaba de hacer. Picamos bien pequeño todo. Así. Tenemos ahí para ahora añadirle. Mira, esto ya ha hervido, es una crema ligera, pero de sabor agradable. Hasta aquí dentro las gambas se nos han acabado de hacer también. Nos presentamos ya. Nos presentaríamos en esto. Se podrían presentar así como croquetas o ponerlos eso, como os he dicho antes, en una salsa verde. Nada, esto es una cosilla por decorar los platos, pero no es nada más así del otro mundo. Serían los buñuelos de bacalao o moleños de bacalao. Y ahora vamos a presentar la crema de calabaza. Es una ración de gambitas. Ahí. Así. Y aquí tenéis. Y ahí tenéis una crema de calabaza y los buñuelos de bacalao.